La Escuela de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Industrial de Santander les da una cordial bienvenida a este espacio académico titulado Convencionalización del Derecho Disciplinario. Gracias por estar conectados y acompañarnos en esta tarde. Les invitamos a compartir en sus redes sociales de este valioso evento y a participar con sus comentarios y preguntas. Este espacio será moderado por Carlos Alberto Villarreal Angulo, abogado de la Universidad Industrial de Santander, especialista en Derecho Disciplinario de la Universidad del Externado, coordinador y docente de la Tecnología en Gestión Judicial y Criminalística, Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia de la Universidad Industrial de Santander. Le cedo la palabra al doctor Javier Alejandro Acevedo Guerrero, director de escuela. Muy buenas tardes. Para mí es un gusto y un honor estar con ustedes en este importante conversatorio. Quiero resaltar, por supuesto, que la idea fue de nuestro egresado ilustre, el doctor Luis Mauricio Úsuga Mendoza, quien lleva precisamente la inquietud de este tema para que lo pudiéramos tratar académicamente. Como por supuesto la virtualidad en este caso es una aliada y nos permite abordar desde diferentes latitudes y incluso ahorrando recursos, por supuesto, es una de las grandes cosas, pienso yo, de la situación de pandemia que estamos viviendo, que nos ha permitido estos encuentros. Por lo mismo, cuando el doctor Úsuga me dijo de la posibilidad de hacer este ejercicio desde la Escuela de Derecho, claro, como uno de sus egresados ilustres, le dije que sí, que contara con todo el apoyo, con todo el empuje de la escuela para realizar este evento. Y hoy, finalmente, estamos aquí, hablando de uno de los temas más cruciales yo creería que una de las mayores de los temas jurídicos de mayor trascendencia y que seguramente el próximo año muchas legislaciones de varios países tendrán que acometer y tendrán que entrar a analizar de manera muy cuidadosa. Por eso, y sin más preámbulo, los dejo para que ustedes, expertos, quiero agradecer al doctor Rubén Rodolfo Flores, quien nos aceptó la invitación, al doctor Gustavo Arnulfo Quintero Navas, y por supuesto a Carlos Alberto Villarreal, nuestro moderador, para que en esta tarde enriquezcamos más este importante tema y crucial para nuestras democracias latinoamericanas. Muchísimas gracias nuevamente, doctores, por estar con nosotros. Y como les dije al inicio, cuando nos encontramos fuera del aire, las puertas de la Universidad Industrial de Santander, la universidad pública más importante del nororiente colombiano, están abiertas para ustedes. Muchísimas gracias y bienvenidos a la universidad pública. Muchas gracias, doctor Javier. Así es, a los invitados de esta tarde les damos las gracias por acompañarnos y por aceptar la invitación. Damos la bienvenida al doctor Rubén Flores, doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Mayor de la República Oriental del Uruguay, profesor de pregrado y posgrado en Derecho Administrativo, autor de más de 30 libros de su especialidad, conferencista nacional e internacional. Es asesor de la Presidencia de la República Oriental de Uruguay y es jefe de la División de Sumarios e Investigaciones Administrativas y asesor del Poder Legislativo del Uruguay. Bienvenido, doctor Rubén. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar con ustedes. Debo agradecerle en primer lugar a mi amigo, el doctor Úsuga, que me invitó para esta charla y poder compartir con ustedes este importantísimo tema. Evidentemente, aprenderemos mucho y aprenderé especialmente mucho de ella. Muchas gracias. Es un placer tenerle con nosotros. Igualmente le damos la bienvenida al doctor Gustavo Arnulfo Quintero Navas,
abogado de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, magíster y doctor en Derecho Público de la Universidad de Nantes en Francia, profesor asociado a la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, profesor invitado en Francia, Italia, México, Perú, Venezuela, Guatemala y Argentina, conjuez de la sección tercera del Consejo de Estado desde el 2005 y es conjuez de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, árbitro de tribunales de arbitramiento. Bienvenido, doctor Gustavo. Muchísimas gracias y realmente muy complacido de poder compartir esta mesa con un ilustre colega del Uruguay, país que me pareció hermoso, hermoso, realmente es una joya de América. También muy contento de ver que los jóvenes estén tomando iniciativas de este orden, que se lancen a hacer y a convocar a la gente para que conversemos sobre temas de tanta trascendencia continental. Yo creo que eso es un muy buen propósito, y a todos los asistentes por mostrar interés en temas en que nosotros pensábamos que estábamos muy solos, al punto que mi querido colega de Uruguay, yo ya dejé de ser jurista para ser ahora simplemente un psiquiatra jurídico, porque los temas disciplinarios trastornan el alma. Muchas gracias. Totalmente, totalmente. Totalmente. Muchas gracias, doctor. Asimismo, le damos la bienvenida a nuestro tercer invitado, el doctor Luis Mauricio Usuga Mendoza, abogado de la Universidad Industrial de Santander y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Colombia, litigante en Derecho Disciplinario. Doctor Luis, bienvenido. Muchas gracias, Farley. Un cordial saludo a todos los que hoy nos están observando de manera virtual y en especial a mis colegas que hoy se encuentran compartiendo este espacio académico, a quienes agradezco de manera muy especial por su tiempo y conocimiento. Esperemos que el conversatorio sea de agrado para ustedes. Así es, les recordamos que pueden participar con sus preguntas y comentarios. Al final habrá un espacio para dar respuesta a ellos. Que disfruten de la transmisión. Tiene la palabra, doctor Carlos. Farley, muchísimas gracias. Un cordial saludo para todas las personas que nos siguen en este momento en la transmisión en vivo, al doctor Javier Alejandro por este espacio generado en la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la UIS para hablar un poco de esos temas tan apasionantes para nosotros los disciplinaristas, ¿no? Y es un tema que, si bien se viene tratando desde hace varios años, pues recientemente con el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido mucha más relevancia y no deja de serlo. Y máxime cuando una persona tan curiosa, tan juiciosa, tan estudiosa como mi querido amigo y colega, el doctor Mauricio Usuga, se ha puesto en la tarea de estar estudiando, de estar analizando, y pues vamos en un, digamos, segundo paso de este proceso, que es tomar iniciativas, hacer propuestas serias, concretas, aterrizadas de cómo debemos garantizar esa convencionalización en el derecho disciplinario. En esa medida, entonces, vamos a iniciar nuestro conversatorio contando en primera medida con la intervención del doctor Rubén Flores. Bienvenido, doctor Rubén. Y pues agradecemos muy cordialmente de la Universidad Industrial de Santander su participación y bueno, atentos pues a todo su conocimiento y pronunciamiento respecto a este tema que nos reúne hoy día. Bueno, en primer lugar, más allá de la presentación que realizamos hace un rato, agradecerles especialmente a ustedes, al doctor Usaga que me invitó, al doctor Quintero que se encuentra aquí con nosotros, a los cuales desde ya, y a ti también, a los cuales ya invito para eventualmente poder participar en algunos trabajos que estoy realizando, algunas publicaciones que estoy realizando. Mi correo electrónico es rflores@montevideo.com.uy. rflores@
montevideo.com.uy. Ya hemos conversado con mi querido y joven amigo e invito al moderador y a y al doctor que también integra el panel con nosotros, con el doctor Quintero, que participen, que me escriban y que podamos realizar eso, sin perjuicio de aquellas personas que también quieran realizarlo por intermedio de los que están escuchando. Es muy importante la difusión del derecho. Es muy importante la difusión del derecho. Y en esta oportunidad, gracias a la iniciativa de mi joven amigo, me ha hecho estudiar especialmente este tema. Yo que soy una persona que desarrollé durante prácticamente 15 años el derecho sumarial, el derecho de los procedimientos disciplinarios, como gerente, y también en la presidencia, en virtud de que un órgano desconcentrado de la presidencia de la República tiene que intervenir en los casos de destitución, en la Oficina Nacional del Servicio Civil. Ustedes tienen algo similar. El Servicio Civil trata de los funcionarios, y tiene que intervenir el Servicio Civil en los casos de destitución con un dictamen preceptivo, pero no obligatorio, obviamente. Es necesario, pero no vinculante. Entonces, este tema es apasionante. Mi tesis, yo soy profesor recibido, mi tesis profesoral es el procedimiento disciplinario, un libro que va para 5ª edición, se editará prontamente en Argentina. Y bueno, hemos dedicado la vida al derecho disciplinario, que es un derecho para psicólogos y psiquiatras, como decía el doctor. Si será para eso. No quiero irme del tema, tenemos un tiempo breve, pero el derecho disciplinario, qué importante que es cuando uno es jefe y ve, por ejemplo, que es un derecho que tiene que tratar de igualar a la gente. Hay gente que puede acceder a una mejor defensa porque tiene más dinero o porque tiene otra posición, gente que tiene menos posibilidad de acceder. Lo mismo sucede con el derecho penal, que no sea un derecho de clase el derecho disciplinario, ¿cierto? Allí nosotros tenemos que evaluar muchas veces los que ejercemos el derecho disciplinario, en el caso mío como gerente, ese tipo de circunstancias dentro de la posibilidad que nos permite la norma. Pues bien, entonces, habiendo agradecido, como corresponde, y especialmente también a los que me están escuchando, uno de los bienes más grandes que puede tener un ser humano, una de las cosas mejores que puede dar un ser humano, es el tiempo. El tiempo y en algunos casos poder actuar como maestros y en otros casos poder actuar como aprendices. Porque estamos enseñando y aprendiendo a la vez siempre. El tema que nos convoca hoy es el de la convencionalidad del derecho disciplinario. Refiere específicamente a el comunicado que realizó la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 18 de agosto de 2020 en el caso Petro Urrego versus Colombia. Es un tema donde se desarrolla específicamente la posibilidad de destituir y fundamentalmente de aplicar sanciones de tipo político por un órgano administrativo. Como ustedes podrán comprender, yo no voy a detenerme, ni puedo, porque sería un atrevimiento en mi caso, a analizar específicamente el derecho colombiano, que medianamente conozco, por lo menos en el Código General, siendo el derecho colombiano uno de los más avanzados, si no el más avanzado en el derecho disciplinario, con tesis muy renovadoras.
tengo grandes amigos allí. He estado en la Procuraduría, inclusive exponiendo oportunamente. Y lo que se discute aquí en esta sentencia de la Corte es si existe una violación de los derechos humanos en virtud de haber sancionado al alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, y haberlo destituido con una inhabilitación por 15 años. Ese es el tema. Dejemos de lado los temas internos, la suspensión del acto y una serie de elementos que se ventilaron anteriormente. Asimismo, dejo para mis queridos colegas el tema de la corrupción, de la existencia o no de corrupción, en fin, etc. Yo voy a encarar el tema desde el punto de vista de la Corte Interamericana del Control de Convencionalidad, que sucedería en una situación similar en Uruguay. En Uruguay, por lo que dice, vamos a empezar por lo que dice la sentencia. La sentencia dice que la Procuraduría viola el artículo 23, especialmente el artículo 23, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en virtud de que, por sentencia administrativa, por acto administrativo en realidad, en Uruguay no existe sentencia administrativa, en Argentina algunos autores entienden que sí, en Uruguay no existe el acto administrativo jurisdiccional, en Argentina sí. Algunos autores dicen que sí. Si por acto administrativo se puede inhabilitar a un funcionario elegido por el pueblo, estoy hablando del pueblo en sentido popular, justamente. Nosotros diríamos el cuerpo electoral, es decir, el pueblo organizado según el proceso de reforma de la Constitución, el cuerpo electoral. Si se puede inhabilitar en ejercicio de función administrativa. En Uruguay la situación es muy clara, es muy precisa, es muy clara. En Uruguay la inhabilitación se encuentra regulada en la Constitución de la República y solamente puede realizarse por la Corte Electoral. Nosotros tenemos un órgano que se llama precisamente Corte Electoral, que es un órgano extrapoder. Es un órgano, yo cuando me detengo es para remarcar, ¿no es cierto? Es como que estuviera subrayando en una pizarra. La Corte Electoral es un órgano extrapoder. No pertenece a ningún poder del Estado. Pero se encuentra en la misma posición institucional que los poderes del Estado. No depende de ningún poder. Está en la misma posición, en la misma jerarquía. En el organigrama está en la misma, es horizontal. No está vertical a ninguno. Está horizontal. Y es un órgano que ejerce función jurisdiccional, entiende los delitos electorales y además ejerce función administrativa. La función administrativa ustedes saben que se ejerce por lo menos en forma residual. Todos los órganos ejercen funciones administrativas. Entonces el artículo 77 de la Constitución de la República Uruguaya establece esta competencia. Dice que los magistrados judiciales y otros órganos, que no voy a mencionar para no aburrirlos, o sea, el Estado en general, casi todos, los militares en actividad, deben abstenerse bajo pena de destitución e inhabilitación. Destitución e inhabilitación. Recuerden que en este caso estamos hablando de una inhabilitación que había dispuesto la Procuraduría. Inhabilitación de 2 a 10 años
si realizan determinados actos especialmente de tipo político, porque la Corte evidentemente relaciona el tema con el tema político. Por otra parte, en Uruguay, la ciudadanía se suspende, no se pierde, se suspende, por sentencia que imponga pena de destierro, que no existe, que no está establecida, es algo que quedó en las diferentes reformas, por sentencia, órgano jurisdiccional, que imponga pena de prisión, penitenciaría o inhabilitación para el ejercicio de derechos políticos durante el tiempo de condena. ¿Qué sucede? Si hay una sentencia de esta naturaleza que impone una condena, se pierde la ciudadanía. Al perderse la ciudadanía, no se puede ejercer la función pública, porque en Uruguay, para ejercer la función pública hay que ser ciudadano. Es indudable, entonces, que el tema refiere a las funciones jurídicas del Estado. ¿Qué entendemos por funciones jurídicas del Estado? Evidentemente, la función jurisdiccional es aquella función en donde existe un tercero imparcial que resuelve el asunto. Eso es indudable, prima facie se define de esa manera. Pero existen diferentes criterios para distinguir las funciones jurídicas del Estado. El criterio orgánico, poder judicial, poder ejecutivo, la administrativa, la legislativa, el poder legislativo. La formal, en ese sentido, las leyes son las que se aprueban según el procedimiento para su dictado. La jurisdiccional serían los actos emanados de los actos que siguen el proceso judicial. Y así sucesivamente. En Uruguay existen dos criterios que adopta la Constitución, que son el orgánico formal, un conjunto, y el de valor y fuerza. El orgánico formal significa que es función jurisdiccional, no me voy a detener excesivamente en este tema. El orgánico formal, para el ejercicio de la función jurisdiccional, significa seguir un procedimiento jurisdiccional por el Poder Judicial. Órgano Poder Judicial, procedimiento jurisdiccional. Y el valor y fuerza el valor es aquella posibilidad que tiene una norma de resistir la derogación. Perdón, la fuerza es el poder que tiene de resistir una derogación y a su vez de poder derogar. Esa es la fuerza de la norma. Una ley tiene fuerza para derogar un reglamento, pero no la Constitución. Una sentencia no puede derogar un reglamento, no puede derogar la Constitución. Y el valor es el régimen de inaplicabilidad, cómo la norma deja de aplicarse. Por ejemplo, en Uruguay, que es un sistema concentrado de declaración de inconstitucionalidad, sistema concentrado de declaración de inconstitucionalidad, solamente la Corte puede dejar de aplicar una ley. Entonces esto relaciona claramente con el ejercicio de las funciones jurídicas del Estado. Y es evidente que un funcionario en Uruguay, un funcionario elegido por el cuerpo electoral no puede ser inhabilitado para ejercer una función pública si no es mediante ejercicio jurisdiccional, sentencia dictada por el Poder Judicial penal, por la justicia penal,
A mí no me gusta decir justicia penal, porque la justicia es un valor. En realidad es el poder judicial. El poder judicial penal, que dicta una sentencia, allí puede haber una inhabilitación. Como decía hoy el artículo 80. O si no, las causales que les mencionaba, por ejemplo, el 77, inciso cuarto, por determinados magistrados del bien común cometer determinados ilícitos de tipo electoral. Es por ello que estamos de acuerdo con la declaración que se efectuó oportunamente por la comisión. Asimismo, en el tema inclusive, cuando menciona la sentencia, las garantías judiciales en el artículo 8, ¿sí? De la Corte, de la Comisión, de la Convención de Derechos Humanos, el artículo 8, es decir, ser juez y parte a la vez, es un tema muy importante, por eso la participación del tercero, imparcial. Es por tanto que en Uruguay, para resumir y no llevarles más tiempo, se resuelve este tema entonces observando las clasificaciones de las funciones jurídicas del Estado, observando las normas que acabo de decir recientemente, y que un magistrado del bien común, elegido por el pueblo, por el cuerpo electoral más específicamente, más técnicamente, no puede ser inhabilitado por acto administrativo. En Uruguay, yo no sé lo que sucede en Colombia, pero en Uruguay, en estos casos, existe lo que se llama el juicio político. El juicio político podría aplicarse, no sé, insisto, en la Constitución colombiana, pero estos magistrados del bien común elegidos por el cuerpo electoral solamente pueden ser sometidos a la justicia penal o al Poder Judicial Penal si existe un pronunciamiento del Senado que los le quite el cargo en definitiva, y a la vez es por una mayoría muy especial de 2/3. Por tanto, creo que esta sentencia es una sentencia muy importante que yo voy a tener muy en cuenta. Estoy dictando un curso de procedimiento disciplinario en este momento. Agradezco el trabajo además del doctor, que lo voy a tener especialmente en cuenta. Te voy a citar además, doctor, y voy a citar el caso puntual, porque creo que hace punta, como ustedes están haciendo punta en el derecho disciplinario. No le robo más tiempo. Creo que he sido claro respecto a cómo se regularía el tema en Uruguay. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Rubén, por tu exposición respecto del tema que estamos tratando. Y bueno, ya volveremos sobre el final para una serie de preguntas del público y aquí de parte de la moderación. Entonces, en ese sentido, vamos a continuar esta dinámica del conversatorio, escuchando ahora la intervención del doctor Gustavo Quintero. Doctor Gustavo, pues insisto nuevamente en darle la bienvenida a la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Industrial de Santander. Y bueno, tiene el uso de la palabra para comentarnos sus apreciaciones. Muchísimas gracias a todos ustedes. He escuchado con mucha atención la intervención de mi colega, el doctor Rodolfo Flores, profesor Rodolfo Flores, que me parece muy importante para poder seguir conversando sobre este tema y esa mirada desde el oriente del continente en relación con los temas que en Colombia venimos trajinando hace tiempo. Me parece que es esencial para el análisis que pretendo de manera muy sucinta y muy práctica realizar. Lo digo práctico, doctor Flores, porque yo tengo un poco la doble cachucha o la doble sombrilla
y es que yo soy profesor universitario, pero al mismo tiempo soy abogado litigante. Yo incluso he interesado mucho en los temas de verificar la realidad y la norma. Y desafortunadamente muchas veces, con mucha frustración y decepción, llego a los salones de clase a decirle a mis alumnos que todo lo que dice el código no lo aplican los operadores ni los jueces. Hay que decirlo también, quisiera uno en estos casos que el juez fuera un poco más valiente, que el juez fuera un poco más osado en la garantía y la protección de los derechos fundamentales, en las libertades individuales. Tal vez lo digo también desde un poco mi militancia en la defensa de los derechos humanos, porque muchas veces cuando llega el derecho ya el horror sucedió, ya la desgracia pasó. Y por eso recurro al tema que fue objeto de mi doctorado, que es de los temas más tristes, y es la responsabilidad del Estado. La responsabilidad del Estado es el final de todo, es cuando yo tengo que ir a recibir un dinero por algo que yo nunca hubiera querido que sucediera. Nadie puede decir que se ganó un caso cuando hay una reparación, porque ya hubo un sufrimiento. Y no sin algo de seriedad, he anunciado que soy psiquiatra jurídico. Llevo 22 años en un diván oyendo las tragedias personales por las que pasan todas las personas a las que se les abre una investigación disciplinaria. Y es que es evidente. A nadie le gusta dar explicaciones. Y mucho menos en el tema de los elegidos popularmente. Porque es que un elegido popularmente corresponde a una categoría especial de ciudadano que va ligada a los pilares esenciales de la República. O sea, no es cualquiera. Y es ahí donde el derecho colombiano, y enhorabuena, se produce esta decisión de la Corte Interamericana, venía flaqueando de manera flagrante. No puede una autoridad administrativa causar una afrenta tan grave a los valores republicanos, al pueblo. Porque es que es el pueblo el principal damnificado de estas decisiones. Con mucha razón, un colega que aprecio mucho, el profesor Alejandro Aponte, viene trabajando el tema del derecho penal y enemigo. Y en esas conversaciones, pues indudablemente, ya venimos hablando del derecho disciplinario de enemigo. ¿Quién te persigue? Miren que hoy hubo en Colombia, ayer hubo una decisión, y aún decirlo, yo soy abogado en ese caso, Hidroituango. Esa decisión está afectando el mapa político de las elecciones presidenciales del 22. Pues indudablemente, doctor Rodolfo, tenemos que hacer una pregunta de si esa decisión es suficientemente jurídica o suficientemente política. Y esa sospecha cabe. Y cabe porque es que no es posible que en este momento es que venga esa decisión. Por lo menos, yo sí haría la pregunta. Ahora, parecería irreverente, parecería uno grosero, pues por eso también me han investigado disciplinariamente a mí. Yo también he sido sujeto disciplinario por defender con vehemencia, y a veces yo soy paisano, soy santanderiano, somos también del Oriente. Doctor Rolfo, somos también del Oriente colombiano. Y yo no sé si los del Oriente tenemos sangre más caliente, pero sí, hablamos así. Yo soy también de la ciudad de Bucaramanga, he estado participando en la UIS, que quiero muchísimo la UIS, y me doy cuenta que hay frustraciones. Miren, voy a hablar de lo pragmático. Mientras se produce esta sentencia, en plena decisión de la Corte Interamericana, yo era el abogado de la alcaldesa del Socorro Santander, pueblo comunero, pueblo que dio lugar a las primeras instancias poderosas de nuestra revolución comunera, que llevó después a la independencia. Y a mi alcaldesa del Socorro le inician un proceso dentro del estado de excepción. Ya eso no me gusta a mí de abogado, porque la excepción no es la regla del principio de legalidad. Y me aplican una ley del año 1994, antes de que Colombia tuviera cualquier código disciplinario. Un país, tengo que decirlo con orgullo, pero también con una constatación un
poco decepcionante, y es que Colombia es muy importante en derecho disciplinario, pero esa misma importancia es el otro lado de la moneda. ¿Por qué debe ser importante algo que no es bueno, que no es tan bueno? ¿Por qué hay inflación del derecho disciplinario? ¿Por qué se investiga tanto? ¿Por qué sacamos de la casa, del trabajo, al funcionario para que se defienda? ¿Acaso no entendemos que quien se defiende se le bajan las defensas? ¿Acaso no sabemos que quien se defiende está en una posición laboral menos confortable y fuerte que como lo desearíamos nosotros? Pero el derecho colombiano, profesor Flores, es fabuloso en esto. Porque mire que le concede casi 10 años a la persona para que se defienda. Usted se imagina la tortura de ser sub judice durante 10 años. Es todo lo contrario. Y si hay corrupción, ¿por qué entonces la prescripción es de 10 años? Al contrario, debería ser de 2 meses, 3 meses. Y eso ya empieza a generar sospechas graves. Voy a darle los tiempos al perseguidor para que los maneje cuando los considera apropiados. 6 meses antes de una elección. ¡Qué bonito! He defendido ese tipo de casos. Y en el caso entonces de la alcaldesa del Socorro, me la llaman a un juicio verbal. Además que una violación flagrante de la dignidad humana y de la presunción de inocencia, porque la misma Procuraduría se encarga de darle publicidad al caso. Publicidad que no le dio cuando me la absolvieron. No se la dio. Le faltó coraje para hacerlo. En una desigualdad de armas flagrante. En una destrucción total de lo que es la persona humana. Usted se imagina cuando la misma entidad y el mismo procurador anuncia públicamente que van a investigar por corrupción, pues el mensaje es claro, es corrupta. Y eso es un reclamo que vengo haciendo permanentemente, la falta de fineza del acusador. El acusador debe ser lo más fino del mundo, para que muestre su serenidad. Ese es el juez natural. Ese juez natural no debe parecerlo, sino serlo también. Y también parecerlo mucho más. Entonces, a esta señora me la juzgan en un proceso por un procedimiento en donde se estableció. Miren ustedes esto. Estamos con una decisión de la Corte Interamericana que cuestiona el derecho colombiano. Y la respuesta al derecho colombiano en ese caso fue aplicar un régimen absolutamente primitivo, en donde con la primera instancia, se hizo efectiva la decisión y me la suspenden 5 meses. Le supliqué al procurador del caso que no lo hiciera, que era un atropello, que es que eso se oponía a la lectura más fácil que hay del principio de favorabilidad, que todos conocemos los que hemos ejercido esto. No me oyó. El daño lo hicieron y lo sacaron en todos los medios de comunicación y pierde la ciudadanía. La víctima es el elector que ha separado del cargo a una elegida popularmente sin tener ninguna calidad de juez natural. Porque incluso yo en desafío le digo, muéstrame su hoja de vida. Yo quiero saber quién es usted. Y la atropella. El derecho colombiano me concede una acción muy linda, que es la acción de tutela. Pero como en el hurón frente al Palacio Real del profesor Riveró, llega muy tarde o no llega. Y aquí no me llegó. Los jueces consideraron, profesor Flores, que la decisión era conforme a derecho, el juez de tutela, el juez de amparo. Menos mal. Y yo tengo confianza en la Procuraduría, es una entidad muy seria, a la que yo quiero. Y estas situaciones no son recurrentes. Y la segunda instancia, cuando ya habían pasado 2 meses de sanción, o sea, la población ya había perdido 2 meses de su gobernante. Profesor Flores, en los tiempos más difíciles, cuando más necesitamos al elegido popularmente, al frente timoneando la crisis, me la absuelven. Mi cliente me dice, ¿qué hacemos? ¿Demandamos? No vale la pena. No vale la pena demandar. ¿Qué venganza? El daño se hizo. Vuelva al cargo. Ejérzalo con más ilusión. Entienda que esa es la regla de los políticos en Colombia.
exponerse permanentemente a que sean juzgados de esta manera. Y muchas veces un solo elegido popularmente tiene 10, 15, 30, 40 procesos. Fíjense ustedes eso. Y Duitango hoy, igual. No es posible que una autoridad administrativa esté definiendo el mapa político del país. Porque los procesos de responsabilidad fiscal en Colombia, aunque la Corte Constitucional, desafortunadamente, y yo no entiendo, profesor Flores, usted me ayudará, ha dicho que esos no son procesos sancionadores, cuando de la condena pecuniaria a pagar sumas de dinero importantísimas, ya le cuento, se desprende una inhabilidad sobreviviente en el absurdo más grande. Para los que entendemos algo de derecho, a nadie se le ocurre que yo le diga a una persona que me debe plata, que lo primero que hago es inhabilitarlo para que trabaje, para que no me pague. O sea, ahí no entiende uno, pero entonces se dice, usted no lo voy a dejar que me pague, porque a mí no me interesa que me pague. A mí me interesa es inhabilitarlo. Y la Corte dijo que no era derecho sancionado. Yo todavía no lo he entendido. Pero este fallo se refiere a eso. El fallo de Petro tiene un punto específico sobre eso que tenemos que corregir. Pero como si no hubiera pasado nada, como si este fallo no existiera en Colombia, asumo la defensa esta semana del alcalde de Cartagena. El alcalde de Cartagena, elegido popularmente, parece que insultó a algunas personas, a algunas entidades. Ese es el cargo. Y me lo llaman a un juicio verbal la Procuraduría. Pero es que ¿acaso no entendieron qué es lo que dice este fallo? Esta decisión que nos obliga por el artículo 93 de la Constitución a hacerle el test de la convencionalidad. Esa es una de las exigencias, pero además lo hace de manera hermosa y de muy buena fe. Dice, las autoridades judiciales y administrativas deben verificar la conformidad a la convención, pero no verificarla para involucrarlo e investigarlo, sino tiene que ser con un criterio flexible a favor del elegido popularmente. Pero peor, en esta acusación no me hace ninguna referencia a la convencionalidad, cuando la convencionalidad hace parte inherente hoy de la construcción de nuestros derechos humanos. Es el tamizaje más importante que hay que hacer cuando hay un elegido popularmente. Es la primera prueba que hay que hacer. Y me tienen que explicar por qué. Ahora, aparentemente, la expresión de corrupción se viene entonces ampliando a un punto inimaginable. Todo esto, a los que nos gusta el derecho administrativo, nos causa horror porque es la primacía de las malas prácticas. Y el derecho administrativo debe estar gobernado por un buen gobierno, por buenas prácticas, por la buena fe. En ese sentido, se configura, en mi opinión, situaciones que son alarmantes, porque no se está teniendo en cuenta las decisiones que se están produciendo en el sistema interamericano. Yo simplemente quiero decirle, mire, este fallo, Petro, se refirió de manera concreta en algunos apartes a la violación de esos derechos políticos, a la violación de garantías judiciales, a la violación de la protección judicial por no respetar la igualdad ante la ley, la no discriminación y la falta de adopción de normas internas para hacer respetar estas garantías. Hay que ser elegante y hay que dar los cambios con humildad. Eso hace parte de ser jurista. El jurista debe perder todo orgullo y respetar las instancias. Si esta instancia le está diciendo desde arriba que es así, no trate de entenderlo de otra manera porque entraríamos justamente en el desderecho. Y el derecho es un pacto de caballeros tan frágil que si no lo queremos cumplir, ya se causa el daño. Por eso supone civilización, por eso supone decencia, por eso supone buena fe. De resto, ya no es posible. Y en este fallo, por ejemplo, yo encuentro cosas que me parecieron muy interesantes. Miren, por ejemplo, se refiere a un punto fundamental en el caso Petro. Una condena de la Contraloría millonaria ya hace que se afecte
los derechos políticos porque se pueden hacer justamente para que nunca sean pagadas. Y yo jocosamente, profesor Flores, le he dicho a algunos clientes a los que los han condenado solidariamente, además una solidaridad espantosa, porque es que la solidaridad, si a uno le dicen cuánto debe, por qué es, ¿quién la va a pagar? Pero la solidaridad también le permite diluir el análisis de la culpabilidad de cada uno, porque como hay solidaridad, pero además la solidaridad viola nuestro artículo 90 que establece que los servidores públicos responden por culpa grave o dolo, y cuando uno es solidario puede ni siquiera haber participado, ni tener nada en cuenta. Y dice la Corte en ese sentido, tengan cuidado con ese tipo de condenas. Y yo jocosamente le he dicho a los colegas, mire, a los investigados, le tengo una muy mala noticia y una muy buena noticia. La mala, te condenaron a $5 millones solidariamente. ¡Wow! Terrible. Pero te tengo una muy buena. Tú nunca te imaginaste que valías tanto. Tienes que sacar, yo no sé de dónde sacan que usted es capaz. Profesor Flores, un servidor público condenado a $5 millones, $10 millones. ¿Cómo se le ocurre a un organismo del Estado pensar que un funcionario que tiene un sueldo va a tener con qué pagar eso? Eso es otra cosa. Lo que se persigue es otra cosa. Entonces, estamos en una situación que me parece a mí que desde esa perspectiva es muy preocupante. Miren lo que dice la sentencia. Ojo, la Procuraduría sí tiene la posibilidad hoy día de ejercer la vigilancia administrativa, pero no tiene la posibilidad de sancionar, y mucho menos, sobre todo, de inhabilitar. Esa posibilidad no la tiene. Entonces, yo sí creo que nos corresponde ahora, y celebro muchísimo que ustedes estén con estas iniciativas, porque es la única forma de lograr hacer entender que no hay un pulso perdido. En el derecho, cuando una instancia superior nos dice qué tenemos que hacer, no se perdió el pulso, ganó el derecho. Y hay que ser respetuosos, hay que tener humildad. Yo pienso que esto es de los mensajes más importantes hoy día para transmitirle a nuestros estudiantes, para cuando estén en los cargos, no hagan de cada caso un punto de honor. Tienen que hacerlo en ese rigor para lo que estudiamos, en esa técnica que es la que estudiamos, la de respetar el principio de legalidad, el Estado de Derecho. Yo francamente no sé cómo estoy en tiempo, pero simplemente, si quieren, para comenzar esta conversación, profesor Flores, lanzo estas ideas así un poquito en desorden, porque la verdad es que yo no soy tan ordenado para esto, porque creo que si soy ordenado pierdo la pasión. Muchas gracias. Coordinador. Sí, señor. Después, el doctor dijo tanto en tan poco tiempo que da para una charla, para un intercambio largo, muy largo, que se podría dar luego. No quiero interrumpir a Mauricio, pero como él decía, es como él decía recién. Gracias, coordinador. A ustedes, doctores, muchísimas gracias. Doctor Quintero, por su intervención, por sus aportes. A poner el celular, entonces voy a salirme voy a poner primero el celular y con eso entro a los dos al mismo tiempo, sí. Listo. Correcto, sí, señor. Bueno, agradecemos, doctor Quintero, su presentación en estos puntos tan importantes para el tema que estamos abordando. Y damos ahora el uso de la palabra al doctor Luis Mauricio Úsuga Mendoza para que en este tiempo también nos exponga sus ideas y haga sus aportes respecto del tema que estamos conversando. Entonces, bienvenido Mauricio y pues quedamos atentos a su intervención. Un cordial saludo nuevamente para todos los que nos acompañan virtualmente el día de hoy en este conversatorio. En primer lugar, agradecer a la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Industrial de Santander, al doctor Javier Acevedo por su ayuda y colaboración en prestarnos este espacio para el debate académico, que reviste un cariz importante para mí porque esta es mi alma mater. De igual forma, agradezco a los doctores Rubén Flores Daquevicius y Gustavo Arnulfo Quintero, que son maestros del derecho público, y en ese sentido agradezco que nos hayan brindado de su tiempo y conocimiento.
y no quisiera tampoco dejar pasar esta oportunidad para agradecerle al doctor Carlos Villarreal, que es mi mentor y mi amigo, y quien me ha acompañado desde el inicio de mi experiencia académica y profesional. Expresar que me encuentro en una situación similar a la que expresa el doctor John Harvey Pinzón Navarrete en su libro sobre ilicitud sustancial, en un relato en el que expone pues, que se encuentra en una situación. Y es que se acostumbra que quien se dirige a la comunidad académica posea un mayor grado de conocimiento, de experiencia que sus oyentes, y este no es el caso. Soy un entusiasta educando del derecho disciplinario, y frente al público que hoy me escucha, un novísimo aprendiz que ha dedicado meses al estudio específico del impacto de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la sentencia Petrurrego versus Colombia. Y sobre esa decisión es la que fundamentaré finalmente la exposición que desarrollaré. Durante este término, desde que se ha publicado la sentencia, se han realizado un sinnúmero de apreciaciones, de exposiciones, de críticas, de sugerencias al respecto. Pero hay una frase que generó un impulso especial para plantear una posición personal al respecto, y fue la expresada por Moisés Wasserman. Él señaló lo siguiente: uno de nuestros grandes problemas es que somos más proclives a la retórica que a la lógica. A los problemas no les buscamos soluciones, sino interpretaciones. Casi siempre terminamos con un buen texto y con el problema vivo. Y en ese sentido, el propósito de esta sentencia es formular una propuesta de ajuste del derecho disciplinario colombiano bajo estándares convencionales de manera concreta. Y en ese sentido, la ponencia se dividirá en tres partes. Primero, establecer brevemente cuáles son las órdenes de ajustes que se encuentran contenidas en la decisión de la Corte Interamericana. Segundo, como componente principal, se presentará una propuesta de cambios en el régimen disciplinario colombiano en la aplicación de esos estándares convencionales. Y por último, las conclusiones. Para el primer subtema, parto de la siguiente apreciación. Se han elaborado numerosos conversatorios sobre la interpretación de la sentencia, de forma que paso inmediatamente a puntualizar aspectos precisos de la decisión y, de ser el caso, una interpretación particular sobre estos. En la sentencia se inserta el principio de jurisdiccionalidad. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana es contundente en afirmar que no es posible convencionalmente que un órgano administrativo imponga una sanción que restrinja derechos políticos a un ciudadano por inconductas sociales, solamente a través de un acto jurisdiccional por un juez competente en proceso penal. En segundo lugar, las sanciones de destitución e inhabilitación a las cuales se hace referencia en la sentencia no son per se inconvencionales, pues no es de su naturaleza la que deviene la inconvencionalidad. Su inconvencionalidad deviene de haberse impuesto sin el lleno de requisitos establecidos en el numeral segundo del artículo 23 de la Convención. Y tercero, corolario de lo anterior, las sanciones allí establecidas no son exclusivamente las que generan un espacio de inconvencionalidad. Y en ese sentido, comparto la posición del doctor David Alonso Roa Salguero, del doctor Carlos Arturo Ramírez Vázquez, quienes explican que eventualmente una sanción de suspensión también podrá generar una violación a los derechos políticos consagrados en la Convención. Cuarto, pese a que en varios escenarios académicos se buscó implantar una interpretación restrictiva de la sentencia, restrictiva en el sentido de que la misma solamente va dirigida a los servidores públicos de elección popular, lo cierto es que una lectura juiciosa de la misma permite establecer que va dirigido a todos los servidores públicos, inclusive a la ciudadanía en general. Y para ello, con la venia del público, me permito leer un corto texto de la sentencia para que se entienda su alcance real. La Corte reitera que el artículo 23.2 de la Convención Americana es claro en el sentido de que dicho instrumento no permite que órgano administrativo alguno pueda aplicar una sanción que implique una restricción, por ejemplo, imponer una pena de inhabilitación o destitución a una persona por su inconducta social en el ejercicio de la función pública o fuera de ella, para el ejercicio de los derechos políticos a elegir y ser elegido. Solo puede serlo por acto jurisdiccional.
el juez competente en el correspondiente proceso penal. Quinto, más que desechar la estructura general del proceso disciplinario, la Corte Interamericana evidencia que es una característica común de los procesos administrativos sancionatorios que hay una concentración de las facultades de investigación y juzgamiento en una misma entidad, lo cual per se no implica que haya una inconvencionalidad. No obstante, sí fija unos parámetros claros, imprescindibles para que se ajusten a las garantías de la Convención, y son dos. Las atribuciones de investigación y juzgamiento deben trasladarse a instancias o dependencias distintas. Y segundo, no puede existir una subordinación entre la persona que evalúa el mérito de los cargos frente a quien los formula. Terminado este subtema, entonces pasamos al componente principal de la ponencia, que es una propuesta de ajuste del derecho disciplinario colombiano frente a estándares convencionales. Específicamente, he de aclararlo, referido al Código Disciplinario Único y al Código General Disciplinario. Y esto va a ir referente a 4 aspectos: autoridades disciplinarias de investigación y a juzgamiento; segundo, régimen de sanciones; tercero, en estricto sentido, procedimiento disciplinario; y cuarto, procedimiento disciplinario judicial. Primero, entonces, abordemos los cambios que se deberían generar respecto de las autoridades disciplinarias de investigación y juzgamiento. En Colombia, quien ostenta la titularidad de la acción disciplinaria por regla general son las oficinas de control interno disciplinario, aun cuando se encuentra establecida autoridades que ejercen poder preferente, esto es, Procuraduría y Personería Municipal. Cuando el artículo 2 de ambas codificaciones, coincidentemente, hablan acerca de la titularidad de la acción disciplinaria, se refieren a la frase conocer de los asuntos disciplinarios. Y cuando se refiere a conocer de los asuntos disciplinarios, lo habla plenamente. Es decir, habla de que esa autoridad va a estar encargada de adelantar desde la indagación preliminar hasta la fase de juzgamiento. ¿Y qué sucede? Pues que eso ya no puede ser así, de acuerdo a los estándares convencionales fijados en la sentencia. Sin embargo, y de manera inicial, para concretar la orden de ajuste de la Corte Interamericana, es necesario analizar detalladamente el párrafo 129 de la decisión. ¿Por qué? Porque noto en mi consideración que ha habido una lectura excesivamente ligera, desprevenida del aspecto de la subordinación en las autoridades, de manera que se habla indistintamente de que no puede estar subordinado quien evalúa el mérito de los cargos respecto de quien los formula y viceversa. Pero cuando se lee detalladamente el párrafo, lo que es posible destacar es que la Corte Interamericana de manera estricta está hablando de la subordinación del servidor público que ejerce funciones de juzgamiento respecto de quien formula o quien realiza la investigación. ¿Y esto qué significa? O la pregunta que eventualmente podría salir es, entonces, ¿podría estar subordinado quien formula el cargo respecto de quien evalúa el mérito de cargos? La respuesta del suscrito es sí. Y sí, porque así lo establece la sentencia, pero además porque el derecho comparado nos ofrece una respuesta similar. Y de ahí entonces que haga referencia al derecho disciplinario uruguayo, del cual el doctor Rubén Flores es el mejor exponente sobre esta materia en su país. Y respecto de ello, trataría de grandes rasgos de mencionarlo. Pero el procedimiento disciplinario uruguayo tiene unas características muy interesantes. Entre ellas, al funcionario que le corresponde iniciar el procedimiento, debe identificar prima facie si se trata de una falta leve o si se trata de una falta grave o muy grave. Pues dependiendo de esto, debe adelantar un trámite diferente. Ahora bien, el procedimiento disciplinario para las faltas graves y muy graves se denomina sumario. Y en ese acto que lo denomina el doctor Rubén, dictado del acto cabeza del procedimiento, es donde se determina la necesidad o no de realizar una investigación administrativa o un sumario. Pero bien, sea un sumario o una investigación administrativa, el jerarca, que es quien emite esta resolución fundada, inmediatamente designa un funcionario que adelanta la investigación.
óigase bien, el jerarca no adelanta el procedimiento disciplinario inmediatamente, no, él designa un funcionario sumariante, quien tendrá, a diferencia de Colombia, solo 60 días corridos para diligenciar todo este sumario. Y entonces, una vez se surten una serie de etapas, entre las cuales pues no puedo entrar mucho a detalle, el expediente regresa al jerarca, quien resuelve en la resolución que corresponde. Entonces tengamos en cuenta esa estructura del proceso disciplinario. En el derecho disciplinario español, o como ellos lo denominan, derecho administrativo sancionador, se guarda una gran similitud frente a lo anteriormente expuesto. ¿Por qué? Porque uno de los principios del procedimiento disciplinario español es que debe delimitarse con claridad la fase instructora de la sancionadora, así como también las autoridades que adelanten cada una de ellas. Entonces, allí en lo que ellos denominan en el inicio formal la incoación, a través de una resolución adoptada por la autoridad competente, sucede lo mismo. Se designa un funcionario, esta vez no se denomina funcionario sumariante, sino funcionario instructor. Y a este le corresponde adelantar la mayoría del proceso disciplinario, pero no le corresponde juzgar. Entonces, cuando analizamos estas características homogéneas, lo que podemos observar es que realmente desde el derecho comparado, el funcionario que inicia el procedimiento ostenta una mayor jerarquía respecto de quien sustancia el proceso disciplinario, de tal forma que es este quien designa al funcionario que lo adelanta. Y a partir de lo anterior es que se proponen por parte del suscrito una serie de modificaciones. Entonces, respecto de las oficinas de control interno disciplinario, lo que se propone es que se contemple en su organización interna una dependencia específica denominada Oficina de Acusaciones Disciplinarias, o, de acuerdo a su capacidad administrativa, en caso de que sea menor, a un funcionario, un servidor público, que ejerza facultades de investigación. Por obvias razones, este funcionario no puede ostentar un nivel jerárquico que implique la subordinación del jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario respecto de este. Entonces, el jefe disciplinario recibe la queja, el informe o el medio de conocimiento por el cual se ha dado el conocimiento de un posible hecho con relevancia disciplinaria y declara el inicio mediante un auto interlocutorio que nosotros en Colombia denominaremos auto de indagación preliminar o auto de investigación disciplinaria. Fuese el que sea, el expediente inmediatamente debe ser trasladado a este funcionario para que adelante toda la etapa que le corresponda de investigación hasta que agote sus facultades y nuevamente pase el expediente al director de la Oficina de Control Interno Disciplinario. En la medida de lo posible, la garantía de imparcialidad supongo que tendrá una evolución constante y dentro de esa evolución, pues, finalmente, quizás después de unos años, la estructura de las oficinas de control interno disciplinario podrán comprender a dos funcionarios del mismo nivel jerárquico, uno que adelante la investigación y juzgamiento, uno que adelante la investigación y otro el juzgamiento. Pero por ahora el estándar convencional puede cumplirse de la forma anteriormente expuesta. Respecto de las personerías municipales y distritales, hay dos situaciones que pueden presentarse. La primera de ellas es cuando la capacidad organizacional de la personería, esto es, que ostente un funcionario que le siga en jerarquía al personero municipal o distrital, obviamente competente, obviamente abogado. Entonces, en ese sentido, el personero puede iniciar con el auto interlocutorio e inmediatamente trasladar el expediente a este funcionario para que asuma las funciones de investigación. ¿Y qué le corresponde al personero? Pues finalmente, en la decisión de fallo de primera instancia, decidir sobre el mérito de los cargos. Pero puede presentarse una segunda opción. ¿Qué pasa si la personería no tiene la capacidad organizacional para tener un funcionario competente que adelante esta investigación? Pues lo que se propone es que la personería adelante toda la fase de investigación y una vez agote esas etapas y sus facultades, el expediente pase a la Procuraduría Provincial y sea ella quien decida en etapa de juzgamiento sobre el mérito de los cargos. Respecto a la Procuraduría General de la Nación, pues he de decir que el decreto 262 de 2000 es amplio y de igual forma contempla una estructura amplia de la Procuraduría. Luego entrar a detalle en específico en la ponencia no me es posible. Sin embargo, se propone lo siguiente. Las Procuradurías provinciales, distritales y regionales
pueden organizarse de forma similar a lo planteado para la SOCID, de manera que al procurador respectivo le corresponda la instancia de decidir sobre el mérito de los cargos y al funcionario o funcionarios, dependiendo de la capacidad administrativa de la Procuraduría específica, el adelantamiento de la fase de investigación. No quisiera de todas maneras saltear toda la estructura de la Procuraduría, por lo que sí hay algo específico que no podría dejarse pasar, y es que ya no pueden haber procedimientos disciplinarios de única instancia, que son por lo general los que están en cabeza del Procurador General de la Nación. Y en este sentido lo que se propone es un reforzamiento de la sala disciplinaria. Un reforzamiento porque sería a ella la que le correspondería el conocimiento de todos los procesos que están en cabeza del Procurador General de la Nación. Por supuesto, estos procuradores deben estar exclusivamente nombrados para estar en esa sala, por carrera administrativa, previo adelantamiento de un concurso que acredite el cumplimiento de los requisitos para ostentar un cargo de tal nivel. Y para cumplir el procedimiento de esta sala disciplinaria, pues la sala, una vez reciba la queja y observe que hay unos hechos con relevancia disciplinaria, designa a uno de sus procuradores que integren la sala para que adelante la fase de investigación. Y una vez lo agote, remita el expediente a la sala disciplinaria, quien decidirá sobre el mérito de los cargos con exclusión de ese procurador integrante. Ahora bien, pasemos a un punto muy relevante, y es el tema del régimen de sanciones, dado que es uno de los aspectos más trascendentales del fallo. ¿Por qué? Porque finalmente hay un estándar que es ineludible, y es que una autoridad judicial es la única que podría sancionar con restricción de derechos políticos a servidores públicos de elección popular. Pero la pregunta es, ¿y qué pasa con los que no lo son? Entonces, para adelantar cualquier trámite que de acuerdo a la estructura actual del Código Disciplinario Único y próximamente del Código General del Disciplinario implique una falta que pueda llegar a afectarlos, entonces hay que adelantar este procedimiento. Pues lo que se propone por parte del suscrito es la creación de una figura especial denominada inhabilidad moderada. Esta inhabilidad moderada lo que busca es limitar el alcance de la sanción que pueda aplicar la autoridad administrativa, de manera que al servidor público le quede privado o le quede inhabilitado para ejercer cargos públicos siempre que no se vulneren los derechos políticos de esta persona, es decir, con cargos públicos que no sean de elección popular o que no impliquen el ejercicio de estos derechos políticos. Y esa idea precisamente también viene del derecho comparado de Uruguay. Allí no hay una medida de inhabilitación dentro del procedimiento disciplinario, pero cuando un funcionario registra en su legajo personal, aquí se llamaría hoja de vida, una sanción de suspensión por responsabilidad grave comprobada, entonces, y en el relativo, por ejemplo, a materias financieras, gestión de inventarios, manejo de bienes y de dinero, luego esta persona no puede ocupar un cargo de dirección dentro de las unidades ejecutoras ni prestar posteriormente servicios similares a estas áreas o actividades. Esta idea viene de allí. Y luego lo que importa es que se proteja la función pública en tanto no se le permite ejercer un cargo, siempre que este cargo no implique una designación o una elección democrática, por ejemplo. En cuanto al procedimiento, más que modificarlo, que es el tercer punto de la ponencia, lo que se invita es a delimitar con claridad cómo operarían las autoridades de investigación frente a las de juzgamiento. Y en ese sentido, lo que se propone es lo siguiente. Retomando lo dicho anteriormente, hay un auto interlocutorio que debe definir el inicio formal de la actuación disciplinaria y debe ser adoptado por el procurador, por el personero o por el jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario. Cuando él emita ese acto, en ese mismo designará al funcionario que adelante la investigación. Investigación, como se comprende en Colombia ya materialmente, significa que éste le corresponderá adelantar la indagación preliminar a efectos de determinar si los hechos ameritan el adelantamiento de un proceso disciplinario por constituirse presuntamente en una falta disciplinaria descrita en la Ley 734 de 2002, en la individualización e identificación de la persona. En caso de que encuentre que efectivamente estos son los requisitos que se han de probar,
y se encuentren probados, pues este emitirá un auto interlocutorio para continuar con la investigación disciplinaria. El trámite será adelantado por parte de este funcionario con facultades de investigación hasta la etapa de descargos, con la práctica respectiva de pruebas. Una vez finalice la misma, el expediente pasa nuevamente al director de la Oficina de Control Interno Disciplinario, llámese o personero o procurador, quien corre traslado para los alegatos de conclusión y toma la decisión. Esa es la propuesta, en esencia, de la modificación del procedimiento disciplinario ordinario de la Ley 734 de 2002. Y esto operaría de manera similar para el Código General Disciplinario, con una variación mínima. Allí, cuando el servidor público estime la procedencia de la formulación de cargos por una probabilidad máxima en la comisión de la falta disciplinaria, así lo establece en un auto. Sin embargo, este funcionario no debe citar a la audiencia, debe trasladar el expediente al personero, al procurador o al director de control interno disciplinario para que éste evalúe la necesidad de hacer la citación o determine de ser el caso del archivo. Y en caso de que determine citar para audiencia, la presidirá y en ese sentido practicará las pruebas que sean de competencia o de proposición mejor por parte del investigado. En ese sentido, lo que importa es que este funcionario le corresponderá el juzgamiento. Y en ese sentido se cumpliría con el estándar convencional. Finalmente, sé que estoy un poquito ya con el tiempo un poco apretado, pero no quisiera dejar de lado al menos unas puntualizaciones respecto del procedimiento disciplinario judicial, que es la propuesta que se sigue realmente, no es original. Lo digo original por lo siguiente. El estándar convencional exige, de acuerdo a la interpretación de la sentencia, que haya tres cosas: una condena penal, una condena y decisión en firme emitida por un órgano jurisdiccional y la sanción de haberse aplicado como resultado de un proceso penal. Y si entonces hablamos de un proceso penal, ¿por qué estamos hablando de procedimiento disciplinario judicial? Y en ese sentido se acoge la posición inicialmente planteada por el doctor Gómez Pavalló al determinar que el núcleo duro de lo exigido por la Corte es realmente el principio de jurisdiccionalidad. Y la interpretación no exegética, sino sistemática y evolutiva de la disposición del artículo 23 deviene de la misma jurisprudencia de la Corte Interamericana, específicamente el caso de Castañeda-Goodman versus México. Allí hay un título específico que trata sobre lo siguiente: interpretación del término exclusivamente en el artículo 23 de la Convención Americana. Y allí en el párrafo 157 se señala algo que es trascendental para el análisis de este asunto. Y me permito, por último, leer este último texto. En efecto, para que los derechos políticos puedan ser ejercidos, la ley necesariamente tiene que establecer regulaciones que van más allá de aquellas que se relacionan con ciertos límites del Estado para restringir esos derechos, establecidos en el artículo 23.2 de la Convención. Los Estados deben organizar los sistemas electorales y establecer un complejo número de condiciones y formalidades para que sea posible el ejercicio del derecho a votar y ser votado. En ese sentido, además, en la sentencia se establece que los estados tienen un parámetro convencional, unos lineamientos generales para aplicar los parámetros convencionales, pero estos derechos deben ser regulados de acuerdo a necesidades históricas, políticas, sociales y culturales que varían de sociedad a otra y de momentos históricos a otros. Y en este momento, el derecho disciplinario es la herramienta, en mi opinión, que debe fortalecerse. Ahorita el doctor Gustavo nos enunciaba una cantidad de inconvenientes que hay actualmente, pero considero que esta interpretación no literal del artículo 23 ofrecería mayores oportunidades para una implementación de reformas que se ajusten a los estándares convencionales. En ese sentido, agradezco a la audiencia por haber escuchado. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a usted, Mauricio, por tan brillante exposición respecto a algunas propuestas de reforma de la normatividad aplicable en materia disciplinaria en Colombia para ajustarnos precisamente a los estándares convencionales
que a través del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues develó que en Colombia tenemos una serie de dificultades en la aplicación de las garantías que este órgano internacional ha dispuesto. Entonces, habiendo finalizado con estas intervenciones de nuestros panelistas, vamos a proceder ahora al espacio de preguntas. Entonces, doctor Rubén, por acá tenemos preparadas un par de preguntas para usted, y tiene que ver precisamente con lo que escuchábamos hace un rato respecto de la forma en cómo se opera el derecho disciplinario o se aplica el régimen de responsabilidad disciplinaria en Uruguay. Entonces, en su criterio o según su apreciación, doctor Rubén, el derecho disciplinario, la legislación disciplinaria en Uruguay actualmente cumple con los estándares convencionales exigidos de conformidad con el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, o se hace necesario de pronto hacer también una serie de ajustes o reformas. Bueno, la pregunta es muy interesante. Yo voy a aprovechar la oportunidad para decir alguna cosa previa que se ha deslizado. En primer lugar, quiero felicitar a los demás ponentes, integrantes de mesa, y por la conducción, que ha sido muy buena. Muy interesante las propuestas finales realizadas por mi joven y querido amigo, Mauricio, y muy especial también la exposición del doctor Quintero, que definió el tema y me interesó mucho, y me interesa destacar, de psiquiatra, porque el procedimiento disciplinario, allí creo que está entrando, el procedimiento disciplinario es tal, es una garantía, decimos nosotros, pero si se desarrolla correctamente. Y a ti, Mauricio, el hecho de estudiar y de proponer es algo muy importante para no quedarnos únicamente en lo teórico. Hablaba de ti, doctor Quintero, respecto a ser psiquiatras y de escuchar las penas y de tener la espada de Damocles durante tanto tiempo en un procedimiento disciplinario, y en algunas ocasiones con preventivas, teniendo en cuenta que más allá de los 5 millones de dólares del cual sos responsable solidariamente, la gente come esto público, la gran mayoría de la gente come. Perdón porque me deslicé un poco, moderador, pero quería decir esto, me parecía importante destacarlo. Y voy a contestar la pregunta en forma concreta, ahora sí. En Uruguay se cumple cabalmente el artículo 23 de la Convención de Derechos Humanos. No cabe duda de eso. Nosotros, las inhabilitaciones para el ejercicio de la función pública, solamente para el ejercicio de la función pública en general, Mauricio, en el sentido de que es aplicable esta sentencia de la Corte Interamericana solamente a los cargos selectivos, decía Mauricio por allí. Y dijo que no, que se aplica en todo sentido, en definitiva se aplica en todo sentido. En Uruguay no cabe duda que el procedimiento disciplinario se ajusta plenamente a la Convención. Es un ejercicio de función administrativa pura. Los administradores públicos no tienen capacidad, los jerarcas de las administraciones, descentralizadas o centrales, Poder Ejecutivo o los entes descentralizados por territorio, como por ejemplo el Oriente, que es donde están ustedes, de Colombia, solamente pueden aplicar sanciones disciplinarias. Suspensiones, destituciones, etc. Y no pueden aplicar inhabilitaciones. Solamente los jueces pueden hacerlo. Sin embargo,
Hace poco en nuestro país, en Uruguay, se celebraron elecciones. Estas fueron en el 2019. Y un fiscal, pero del poder ya en sede jurisdiccional, propuso procesar a un candidato a la presidencia de la República de Uruguay. Pero ya estoy en ejercicio de función jurisdiccional. Y allí, si hubiese resultado procesado ese candidato a la presidencia de la República, no hubiese podido ser candidato. Por eso, en todos los lugares existen determinadas características especiales, pero para concluir tu pregunta digo, ahí se respeta el artículo 23 de la Convención. Gracias. Gracias a usted, doctor Rubén, por su explicación respecto de la pregunta. Quisiera entonces, continuando con esa dinámica del artículo 23, ¿considera usted que esa interpretación literal que algunos han pretendido darle a este texto de que debe ser un juez penal, ¿sí?, es la única manera de cumplir con ese estándar de que la inhabilitación debe darse por un juez, pero en un juicio de responsabilidad penal? En Uruguay yo ya adelantaba que la inhabilitación no solamente podría resultar de un juez penal. En Uruguay la inhabilitación también puede resultar, por ejemplo, en virtud de una sentencia dictada por la Corte Electoral, 77 numeral cuarto de la Constitución. O sea que entonces, para nosotros, la inhabilitación surge no solamente por el hecho de una sentencia penal, sino que también podría surgir por una declaración de la Corte Electoral que diga que se violan determinadas conductas por magistrados de bien común ya elegidos, como es el caso del alcalde de Colombia. Por tanto, en nuestra interpretación es un poco más amplia que la de juez penal. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a usted, doctor Rubén, por participar y por contestar estas preguntas. Finalmente, para Mauricio, seguimos con Mauricio, tendríamos unas situaciones acá especiales que mirar respecto de las propuestas que se plantean. Mauricio, ¿cómo podemos entonces entender ese análisis que usted hoy nos propone para hacer una serie de reformas al interior de las distintas entidades con función disciplinaria o con acción disciplinaria, frente a lo que la misma, digamos, normatividad internacional plantea en cumplimiento de la convencionalidad que propone la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Cómo podemos entender que en efecto son estas situaciones las que deben acatarse para poder cumplir finalmente con esos estándares convencionales? En efecto, creo que el asunto más álgido, y ha sido una crítica también, es ¿por qué proponer un procedimiento disciplinario judicial cuando la convención nos está hablando de un proceso penal? Y para ello voy a utilizar dos cuestiones. El primero, una ponencia también relevante por parte del doctor Rodrigo Uprimi Yepes en el seminario ICONES sobre la convencionalidad de la sentencia. Y en ese sentido me permito señalar que compartiendo la consideración del doctor Uprimi, la Corte Interamericana en la sentencia incurre en una falacia argumentativa de petición de principio, en el sentido de que elige la interpretación literal del artículo 23, pero no justifica adecuadamente el por qué esa interpretación literal es la correcta.
En ese sentido, la Corte Interamericana señala que es aquel que se elige la interpretación literal, porque es la que más se apega a los fines de la Convención. Y nuevamente repite que se acoge la interpretación literal, pero no genera un argumento sólido. Y en ese sentido, comparto con este doctrinante que la interpretación evolutiva más adecuada de la disposición de la Convención es entender que no puede haber sanciones que impliquen restricción de derechos políticos, sino a través de un funcionario que tenga garantías institucionales equivalentes a la del juez penal. Segundo, por un proceso que tenga garantías equivalentes a las de un proceso penal y con una tipificación sancionatoria que sea equivalente a la del proceso penal. Y pienso que adicionalmente a ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia Castañeda-Guzmán versus México, aborda unos parámetros, y esos parámetros están establecidos para determinar la convencionalidad de las restricciones que se puedan imponer a derechos humanos contemplados en la Convención. Y son tres: la legalidad de la medida restrictiva, la finalidad de la medida restrictiva y la necesidad en una sociedad democrática y que se guarde la proporcionalidad. En ese sentido, pienso que la propuesta de un procedimiento disciplinario judicial, que por cierto me faltó acotarlo dentro de la ponencia principal, la posición más ajustada es la del doctor Carlos Arturo Ramírez Vázquez, en mi consideración, que propone el análisis por parte de un juez competente en un acto jurisdiccional, pero en sede de la jurisdicción contencioso administrativo. ¿Por qué? Porque esa medida cumpliría con el requisito de legalidad, es decir, la reforma sería impuesta a través de una ley. En segundo lugar, la finalidad guarda las finalidades, precisamente los fines que se buscan proteger con la Convención Americana, porque los derechos políticos no solamente se minan con gobiernos autoritarios, sino que la corrupción a su vez es quizás la peor enfermedad que puede llegar a causar una vulneración a los derechos políticos, y en ese sentido debe haber un equilibrio entre la garantía de la ética de lo público y los derechos políticos consagrados en la Convención. Y en tercer lugar, la necesidad de eso en una sociedad democrática es lo siguiente: el juez perteneciente a la rama judicial, ¿sí?, que adelantaría posteriormente el procedimiento disciplinario, pienso que guardaría con mayor especificidad, porque a diferencia quizás, y lo digo con el mayor de los respetos, Colombia posee una autonomía científica suficiente del derecho disciplinario que permite salvaguardar las garantías propias del proceso en lo que se ha denominado regularmente como mutatis mutandi de las garantías y principios del derecho penal. En ese sentido, me parece que el derecho disciplinario es necesario, y en ese sentido no debería cortarse sus facultades, sino adecuarlas al estándar convencional. Y pienso que con esto se cumplirían los tres estándares establecidos en la anterior jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esa sería la respuesta que podría ofrecer al respecto. Muchas gracias. Gracias, doctor Mauricio. Y bueno, siguiendo entonces con el tema de las autoridades disciplinarias, actualmente a mí me llama mucho la atención que se otorgan facultades disciplinarias a otras autoridades, igual de naturaleza administrativa, que tienen en su haber un sinnúmero de funciones. Vamos a hablar, por ejemplo, de los personeros, y vamos a hablar, por ejemplo, de los procuradores judiciales, que también asumen esta responsabilidad de ejercer acción disciplinaria. Viendo este tema de los estándares convencionales aplicados al derecho disciplinario, ¿cómo ve usted que en un futuro o de aquí en adelante, pues, sigan en cabeza de estas autoridades este tipo de facultades disciplinarias? Ok, voy a referirme en primer lugar a los procuradores judiciales. Y pienso que Perdón, qué pena antes, me da pena con ustedes. Yo quería decirles que desafortunadamente me tengo que retirar. Como les había anunciado, tengo un compromiso muy interesante. Todo esto que estoy oyendo que da para jornadas de derecho disciplinario en relación con lo que se desprende de esta importantísima sentencia.
muy complacido de conocer a mi colega, profesor Flores de Uruguay, y de verdad que les agradezco a todos ustedes. Lamento tener que retirarme, les había pues ya anunciado que quería participar en todo caso y pues lo he logrado en parte. Sí. Doctor, puede ver, mire el chat antes de retirarse. Ah, perfecto. No, doctor Gustavo, pues agradecemos Está bien. su participación, y las puertas de la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la UIS siempre estarán disponibles para seguir compartiendo estos espacios tan importantes, y en efecto, los agradecidos somos nosotros por contar en este espacio con sus apreciaciones que fueron muy valiosas para el debate que surgió. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, mil gracias, adiós, que estén bien, chao. Gracias, hasta luego. No, doctor Mauricio, entonces retomamos con el tema de las procuradores judiciales. Entonces, respecto de los procuradores judiciales, hay una crítica central que yo postulo en el texto que le compartí al doctor Rubén, y es que el decreto 262 de 2000 parece repartir de manera indistinta las funciones disciplinarias a todos los funcionarios, o en su mayoría, de la Procuraduría General de la Nación, a las procuradurías delegadas, y entre ellos termina dándole también, dentro de sus funciones, la posibilidad de que el procurador designe a un procurador judicial para que adelante un proceso disciplinario. Y en ese sentido, lo que yo propondría, y de acuerdo a los estándares convencionales que hay que aplicar actualmente, que esta competencia, esta facultad o esta función en la Procuraduría de los procuradores judiciales debe eliminarse. Los procuradores judiciales no deben seguir ostentando esta titularidad de la acción disciplinaria. Primero porque es su función o su deber funcional tiende a estar alejado del ejercicio de la acción disciplinaria y solamente se presenta de manera excepcional. Es decir, no es algo ocurrente, no es que le estén dando por reparto, por decirlo de alguna forma, quejas disciplinarias a ellos. No, ni se les radica a ellos por la ciudadanía, simplemente es una opción del procurador para que diga en determinado momento si desea entregarle un proceso disciplinario. Y en segundo lugar, porque debe haber una especialidad en las autoridades que deben adelantarlo, debe estar claramente establecido en la legislación quién adelanta la investigación, quién adelanta el juzgamiento. No puede quedar tan al arbitrio de las autoridades administrativas esta decisión. Y en ese sentido, respecto a los procuradores judiciales, eso es la posición. Respecto de las personerías, me parece que es un poco más complejo, porque las personerías municipales ejercen una función muy importante en las administraciones municipales, máxime cuando son ellas las que protegen de manera especial en el ámbito de su jurisdicción los derechos humanos, y entre ellos también protegen los principios de la función pública. Entonces, me parece que las dos propuestas que he expuesto con anterioridad podrían coadyuvar a esa falta de capacidad organizacional o administrativa, en el sentido de que puede haber una diferenciación y la personería podría adelantar únicamente la etapa de juzgamiento y una vez la finalice pueda remitir la competencia respecto de la evaluación del mérito de cargos a la Procuraduría Provincial. Listo. No, gracias, doctor Mauricio. Bueno, en el chat esto sigue un planteamiento que propone el profesor César Valencia, y él insiste en el tema de la competencia del juez penal para aplicar este tipo de decisiones de inhabilitación del ejercicio de funciones públicas. Voy a leer puntualmente lo que expresa el profesor Valencia. Si se parte del principio de jurisdiccionalidad o de jurisdicción para desligar la exigencia del proceso penal como única opción para proferir sanciones como destitución u otras, el argumento podría perder fuerza porque en Colombia hay autoridades administrativas con funciones jurisdiccionales y por tanto también se le reconoce el desarrollo de tal mandato de optimización. En ese sentido, lo más convencional no es seguir manteniendo que sea un juez penal quien decida ello. Entonces, pongo este tema en consideración de los dos para que se pronuncien respecto de este análisis o esta discusión que propone el doctor César Valencia. Bien, gracias Mauricio y gracias al moderador.
Desde el punto de vista que yo puedo contestar, desde el punto de vista uruguayo, ustedes están hablando de una función jurisdiccional disciplinaria, ¿no es cierto? Mauricio hablaba inclusive de un contencioso, un juez contencioso administrativo, si no estoy equivocado, Mauricio. En Uruguay no cabe duda que los administradores ejercen función administrativa. Es decir, en Uruguay no existe el acto administrativo jurisdiccional. Tenemos claramente, muy claramente separado en ese sentido las funciones jurídicas, en virtud del principio de separación del poder del Estado, y por tal motivo es en este momento, en el estado de evolución del derecho administrativo en Uruguay, impensable atribuir una función administrativa jurisdiccional. Gracias. Gracias, doctor. Mauricio. En primer lugar, agradecer al doctor César Valencia por su presencia en este evento académico que aprecio y que le realicé una invitación de manera especial para que así lo hiciese, sobre todo porque el doctor César Valencia ha realizado y lo realiza en la presente conversatorio críticas frontales a las propuestas realizadas por el suscrito, y lo agradezco profundamente. En ese sentido, no se puede olvidar lo siguiente. La jurisprudencia, en cierto sentido, ha querido dar una apariencia de jurisdiccionalidad al ejercicio que se desarrolla por parte de las autoridades disciplinarias. Sí, y esto para enmarcarlo precisamente en una salvaguarda de las prerrogativas propias que deben implementarse en un procedimiento sancionatorio, en el ejercicio del ius puniendi del Estado. Sin embargo, y para eso habría que remitirnos a la sentencia del Consejo de Estado, en el caso precisamente de Peturrero, esta sentencia del 15 de noviembre de 2017. ¿Y por qué? Porque, sin lugar a dudas, hay algo irrebatible, y es que las autoridades disciplinarias se pronuncian a través de actos administrativos. Tanto es así que los actos administrativos luego pueden ser evaluados, analizados o puestos en conocimiento, esta vez sí, de una autoridad judicial. Entonces pienso que el argumento no pierde fuerza. Lo que ahí realmente hay que diferenciar realmente es que sí, en el proceso disciplinario se busca implementar una justicia que cumpla con todas las prerrogativas y que salvaguarde a la persona que se encuentra implicada, pero eso no hace perder la naturaleza de los actos que se profieren por parte de las autoridades disciplinarias. Es indudable, es un acto administrativo, y por eso pienso que la interpretación que nos está exigiendo específicamente la Corte es el principio de jurisdiccionalidad entendido como una autoridad judicial que no haga parte de ninguna otra rama realmente. ¿Por qué? Porque históricamente el papel del juez implica el ejercicio de una imparcialidad propia de su puesto. Es un tercero, como ahorita lo enunciaba magistralmente el doctor Rubén Flores, es un tercero que no está implicado, ¿sí? Entonces, actualmente hay muchas variaciones que hacer. La autoridad disciplinaria formula los cargos y decide sobre el mérito de los mismos. E incluso contemplamos procedimientos de única instancia. Entonces, sencillamente, el estándar convencional debe cumplirse, y debe cumplirse a través de una autoridad judicial. Entonces, en ese sentido, quedaría plasmada la respuesta. Bueno, muchas gracias, doctor Mauricio, por su exposición. Y en efecto, y a atención al tiempo, pues vamos a culminar ya este conversatorio tan importante e interesante, del cual surgen unas ideas, unas propuestas muy inquietantes para seguir construyendo el derecho disciplinario colombiano y el derecho disciplinario latinoamericano en general.
En efecto, aquí la principal conclusión es que en Colombia debemos ajustar nuestro ordenamiento jurídico al cumplimiento de los mandatos de convencionalidad que desde hace mucho tiempo diversos académicos han venido advirtiendo y que tomó mucho más fuerza y tomó mucho mayor interés cuando se expide este fallo Gustavo Petro Urrego versus Colombia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las propuestas están sobre la mesa, son pocas, las propuestas ya serias, estructuradas como la que nos realizó hoy el doctor Mauricio y que próximamente veremos en varias publicaciones, ya hay en el momento, y eso nos enorgullece como Universidad Industrial de Santander porque siempre hemos sido pioneras en el estudio del derecho disciplinario en la región y en el país. Entonces la idea es seguir construyendo, seguir aportando y que esta disciplina crezca cada vez más con ideas y con propuestas de tal envergadura como la que nos tenemos el día de hoy. Bien, expondría el doctor Bula Romero en el chat de la presentación que la ley 1952 está supuestamente próxima a entrar a regir en Colombia, va a tener sus dificultades y no alcanza a cumplir esta con los estándares de convencionalidad, pues es una propuesta que viene rondando desde el 2015 cuando no se conocía este fallo. ¿Qué irá a pasar? Bueno, ya desde la academia hemos hecho un propio, se ha cuestionado, se han hecho intervenciones, esperemos entonces que las mismas autoridades administrativas, y ejecutivas de nuestro estado tomen cartas en el asunto y podamos tener próximamente una normatividad que sea clara y que se ajuste precisamente a la protección de los derechos fundamentales y los derechos humanos de la ciudadanía. Esto sería la gran conclusión de este conversatorio. Seguiremos participando, doctor Rubén, muy agradecidos por sus aportes. Bienvenido siempre y estaremos en contacto, igual con todas las personas que participaron en esta tarde. Muchísimas gracias y en la Escuela de Derecho y Ciencia Política de Santander estamos siempre dispuestos a tener estos espacios académicos tan importantes y necesarios para nuestra formación jurídica. Un abrazo y feliz noche.